Bueno, existen diferentes clases de gramáticas. Las mismas fueron definidas por Noam Chomsky, que van del tipo 0 al tipo 3, donde mientras más aumenta el número, más restrictiva es la gramática. Y a mí me gusta siempre empezar desde las más restrictivas, que termina siendo la de tipo 3, que son los lenguajes regulares, ya que las mismas nos setean unas reglas muy definidas de cómo debería ser una gramática de este tipo. En los lenguajes regulares las gramáticas tienen o esta forma o esta forma. No existe otra posibilidad. Bueno, ¿cómo son este tipo de gramáticas? Estas tipos de gramáticas tienen esta forma y digamos tenemos dos posibilidades. Podemos tener una gramática a izquierda o una gramática a derecha. Una gramática a derecha se va completando, digamos, se va formando la cadena hacia la derecha, o sea, se agregan terminales a la derecha y bueno, también no terminales, ¿no? Y una gramática a izquierda, los terminales se agregan en la parte izquierda. Esta, por ejemplo, esta B sería reemplazada y aparecería algo antes de esta A que es un terminal. Estos representan terminales, no necesariamente tienen que ser A y B los símbolos que se encuentran en las producciones. Algo que es muy importante es podés tener la cantidad de producciones que quieras de este estilo y la cantidad de producciones de este estilo, pero no puedes mezclar, por ejemplo, de este estilo con las de este estilo. Digamos, tus gramáticas podrías tener una gramática de este estilo y después acá yo estoy mostrando una gramática ejemplo, digamos que esta sería una gramática regular, que esta representa, digamos, es una gramática que genera el lenguaje binario y aquí, por ejemplo, tenemos producciones del tipo n se reescribe como n0. Entonces acá, por ejemplo, digamos, si no estuviéramos generando el lenguaje binario, podríamos poner esta producción de acá, que es a la izquierda, de A se reescribe como BA, pero no podríamos poner A se reescribe como AB. ¿Por qué? Porque esta es una producción a la derecha y en nuestra gramática tenemos producciones a izquierda. Eso es un detalle muy importante que tienen que evitar. Bueno, ahora pasamos de gramáticas de tipo 3 a unas que son menos restrictivas, que son las independientes del contexto. Se las conoce con ese nombre porque justamente no le importa qué tiene alrededor. Digamos, por ejemplo, si nosotros vemos acá arriba las de tipo 1 son las sensibles al contexto y tienen terminales o no terminales alrededor, y dependiendo de ese contexto se realiza una cierta derivación, pero las independientes del contexto es tipo, vos ves este no terminal y bueno, y le podés enchufar esta producción. Como vemos, la única restricción que tienen las independientes del contexto es a la izquierda de la producción tiene que haber un no terminal y a la derecha puede haber cualquier cosa. Puedes poner lo que vos quieras. Acá puse un par de ejemplos de, digamos, cómo es que la independiente del contexto agrega valor sobre lo que tienen las regulares, o sea, en cosas en las que se diferencian, ¿no? Por ejemplo, podés tener una producción del tipo B, entonces BB. Si nos acordamos, las regulares, digamos, solamente podían tener un terminal a la derecha. Digamos, en las que son independientes del contexto podemos tener más de uno. También podemos tener, bueno, varios terminales y un no terminal después. También, por ejemplo, podemos tener un no terminal en el medio de dos terminales, por ejemplo. Y también podemos tener cosas de este estilo que ya, digamos, tiene mezclados no terminales con terminales. Por ejemplo, esta producción que puse acá es muy buena para cuando vos, por ejemplo, querés generar una gramática que sea simétrica. Por ejemplo, si vos pones esta producción y digamos que acá reemplazo esta A por una B y ves el símbolo distinguido, entonces esto generaría, y bueno, hubiese que poner, por ejemplo, una producción del tipo B se reescribe como lambda, como para poder terminar.
Entonces ese lenguaje generaría B a la n, C a la n. También sería útil como por ejemplo para escribir el reverso, ¿no? Digamos porque cuando vos, si vos por ejemplo querés hacer x concatenado con x reverso, digamos que ese sea tu lenguaje, entonces de esta forma es muy fácil, ¿no? Porque digamos, cada vez que pones un terminal, digamos, lo pones adelante y atrás de todo y dejas al no terminal en el medio. Entonces, siempre que agregues un terminal, va a quedar reflejado de los dos lados. Bueno, ahora pasamos a las gramáticas del tipo 1, que son las sensibles al contexto. Esas tienen esta forma de acá, donde tenemos un no terminal rodeado de algo. Este algo también podría ser nada. Lo que tiene en particular esta clasificación es que, por ejemplo, una gramática de tipo 3 es también tipo 2, tipo 1 y tipo 0. Entonces siempre los tipos más grandes engloban a los anteriores, ¿no? Entonces una gramática de tipo 2 también es tipo 1 y tipo 0. Lo importante de esta gramática es que esto que digo acá, que es que del lado derecho de la producción, digamos, tiene que haber una longitud igual o mayor que del lado izquierdo de la producción. No puede pasar que más cosas se conviertan en menos cosas, o sea, no podés achicar tu sentencia. Como vemos, el contexto se mantiene de ambos lados, porque es el contexto no se ve modificado. Digamos, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a poner cosas según el contexto que haya. Aquí abajo podemos ver ejemplos de cómo es que diferencian a gramáticas de tipo 1 de las gramáticas de tipo 2, o sea, que le agregan. Entonces, por ejemplo, acá podemos, básicamente, dependiendo del contexto, si tenemos A y C a los costados, entonces lo podemos reescribir como ABC, pero lo único que si no están A y C rodeando a B, entonces no podríamos aplicar esta producción. Digamos, si en una gramática un no terminal depende en todas sus producciones de contextos, entonces no se podría aplicar esa producción a menos que esté el contexto presente. Después, acá, por ejemplo, como podemos ver, podemos reescribir este no terminal, lo podemos reescribir como varios terminales, o sea, podemos poner directamente una sentencia nueva que también puede tener no terminales si nosotros quisiéramos. Y bueno, como pueden ver, digamos, no necesariamente es que tiene que haber algo de un lado o de otro, digamos, o sea, no tiene que haber cosas a ambos lados, sino que puede estar de uno de los lados nada más. Bueno, y ahora vamos al último tipo de gramática, que son las gramáticas de tipo 0, que estas no tienen restricciones. O sea, acá podés hacer lo que vos tengas ganas. Digamos, no tenés contexto alrededor que se tiene que respetar, vos podés hacer lo que quieras. Digamos, acá tenemos algunos ejemplos de lo loco, que es una gramática sin restricciones. Digamos, a ver, esto yo lo quiero modificar, porque vos, por ejemplo, podrías agarrar un terminal y reescribirlo como otro terminal. O podrías agarrar un terminal y reescribirlo como un no terminal. Es como bastante extraño, ¿no? Digamos, o sea, todas las palabras que tengan A se podrían reescribir como reemplazando la A por B, o podrías hacer que una palabra, digamos que ya está formada, una sentencia, se convierta todo en no terminales y podés empezar de vuelta. También podés agrandar la palabra, siempre podés agrandar la palabra, por ejemplo, usando esta producción, o podés decir tipo, podés directamente anular los terminales. Entonces, podrías decir, bueno, las palabras son lo mismo escribirlas con A que sin A. Digamos, esto me hace acordar un poco, ¿no?, al idioma hebreo, donde uno tiene los puntitos para indicar las vocales, pero es lo mismo escribirlas que no. Y entonces, como que esta producción siento que serviría como en esos casos, ¿no? Y esos
serían todos los tipos de gramática que tenemos. Y ahora vamos a pasar a cómo identificar cuando dos gramáticas son equivalentes.